Centro de masa con integrales dobles. Por Isaac Azay López Cancino. ¿Qué es un centro de masa? El centro de masa es el punto en el cual se puede considerar concentrada toda la masa de un objeto o un sistema, como lo podemos ver en las siguientes dos imágenes. Integrales dobles pueden usarse para calcular la masa de una lámina de densidad variable, donde la densidad x, y está dada por la función de densidad ρ. Masa es igual a la integral doble de r por la función de densidad por el diferencial del lado. Hallar las coordenadas del centro de masa, ρ, de la función de densidad, de una lámina necesitamos hallar el momento en x de la lámina sobre el eje x y el momento en y sobre el eje y. También necesitamos calcular la masa m de la lámina y entonces la coordenada en x es igual al momento en y entre la masa y la coordenada en y es igual al momento x entre la masa. Si permitimos una función de densidad constante, entonces da en el centroide de la lámina. Como ya lo habíamos mencionado, en x y y es igual al centro de masa y el momento en y entre la masa es igual a x y y es igual al momento x entre la masa. Supongamos que la lámina ocupa una región R en el plano XY y supongamos que la función de densidad es su densidad en unidades de masa por unidades de superficie en cualquier punto x, y. Por lo tanto, la función de densidad es igual al límite del diferencial del área cuando tiende a 0 y el diferencial de la masa entre el diferencial del área. Para que quede más claro, tenemos esta imagen donde la densidad de una lámina en un punto es el límite de su masa por área en un pequeño rectángulo alrededor del punto a medida que el área se hace 0, donde el diferencial de la masa y el diferencial del área son la masa y el área de un pequeño rectángulo que contiene el punto x, y el límite se toma cuando las dimensiones del rectángulo van a 0. Igual que antes, dividimos la región R en pequeños rectángulos R y J con área, diferencial del área y elegimos x por y por j y y por y por j como puntos de muestra. Entonces la masa m y j de cada rectángulo ij es igual a la función de la densidad por x por y por j y por y por j por el diferencial del área. Supongamos que k y l son el número de subintervalos en x, y y. Respectivamente, también observamos que la forma puede no ser siempre rectangular, pero el límite funciona igualmente como se ha visto en estas secciones que hemos desarrollado. En la subdivisión de la lámina en pequeños rectángulos R y J, cada uno de los cuales contiene un punto de muestra, x por y por j y y por y por j. Centro de masa. Ahora que hemos mostrado la expresión para la masa y la hemos establecido, tenemos las herramientas que necesitamos para calcular los momentos y los centros de masa. El momento en x alrededor del eje x por r es el límite de las sumas de momentos de las regiones R y J alrededor del eje x. Por lo tanto, el momento en x es igual a la integral doble de r por la función de densidad por y por el diferencial de área en el caso del momento en x. Es lo mismo, es en diferentes sintaxis y del mismo modo el momento en y sobre el eje y por r es el límite de las sumas de momentos de las regiones R y J alrededor del eje y. Entonces obtenemos que es la doble integral de r por la función de densidad por x por el diferencial del área. Por último, denotamos la coordenada x del centro de masa por x y la coordenada y por y. En otras palabras, la coordenada en x es igual al momento de y entre la masa, como ya lo habíamos definido, y sus soluciones, que es la integral doble de x por la función de la densidad por el diferencial del área, y nuestra integral doble para obtener la masa. Asimismo, en el momento en x. Y entre la masa para obtener la coordenada en y. Y podemos hacerlo también como lo hemos hecho en clase. En este caso, en la coordenada x, que es igual a 1 entre la masa por la función de la densidad por x, por el diferencial del área. Como aquí tenemos el numerador 3 octavos, es decir, que anteriormente tenemos 8 tercios, porque tenemos 1 entre la masa y se convierte en 3 octavos.
Ejercicio 1. Halla la masa, los momentos y el centro de masa de la lámina de densidad X más Y. Ocupa la región R bajo la curva Y igual a X al cuadrado. En el intervalo C menor o igual a X y menor o igual a 2. Tenemos que una de nuestras integrales va a ser de 0 a 2 y la otra en Y va a ser de 0 a Y igual a X al cuadrado, ya que es la curva y no está el rectángulo completamente. Primero calculamos la masa. La masa es igual a la doble integral por el diferencial de la masa, que es igual a la doble integral de R por la función de densidad por el diferencial del área. Que nuestra función de densidad es igual a X más Y. Entonces sustituimos con nuestras integrales de acuerdo al problema. La primera, que es 0 a X al cuadrado. Comenzamos a resolverla de adentro hacia afuera. Resolvemos la primera integral, que es X más Y, integrando respecto a Y, es igual a X más Y al cuadrado entre 2, evaluando de 0 a X al cuadrado, que es igual a X por X al cuadrado más X al cuadrado entre 2, que es igual a X al cubo más X a la cuarta entre 2. Resolvemos la segunda integral, que es igual a 0 de 0 a 2, como ya lo hemos dicho, de X al cubo más X a la cuarta entre 2 por el diferencial de X. Evaluamos de 0 a 2 y tenemos 16 cuartos más 32 décimos, que es igual a 4 más 16 quintos, obteniendo 36 quintos por un común múltiplo de 5. Y para que quede más claro, esta es la masa. Ahora calcularemos los momentos en X y Y. Para X, tendremos la función de densidad por Y por el diferencial del área, que es la integral de 0 a X al cuadrado, nuestra primera. Tenemos la primera integral, que es X más Y al cuadrado, ya que multiplicamos por Y, y integramos respecto a Y. Evaluamos y hacemos nuestra segunda integral, que es X al cuadrado por X, que es igual a X quinta entre 2, se multiplican los exponentes, y tenemos la segunda integral que se evalúa de 0 a 2. Integramos respecto a X, tenemos X sexta entre 12 más X séptima entre 21, evaluando de 0 a 2, obtenemos 64 doceavos más 128 veintiunavos. Tenemos el momento en X, que es igual a 80 séptimos. Y obtenemos nuestro momento en X para que quede más claro. Y calculamos ahora el momento en Y, que ahora es X por la función de la densidad por el diferencial del área. Con nuestras mismas integrales, multiplicamos primero por X, resolvemos nuestra integral respecto a Y y evaluamos de 0 X al cuadrado. Y después hacemos nuestra segunda integral y tenemos X a la cuarta más X a la quinta entre 2, que es igual a X a la quinta entre 5, ya que pues lo mismo que tenemos arriba, lo tenemos abajo. Y igual lo mismo que multiplicamos arriba por el denominador. Y obtenemos el momento en Y, que es 176 quinzoavos. El momento en Y, aquí lo tenemos para que le puedan poner pausa si es que tienen dudas. Y evaluamos el centro de masa. En este caso yo lo hice, que el momento en Y entre la masa es igual a los 176 quinceavos entre los 36 quintos. Lo hago por la ley del sándwich y obtengo 44 27avos. Y asimismo lo hago en Y, que es igual a momento en X entre la masa, por ley del sándwich. Y pues hago los términos menores. Tenemos 100 entre 63. Y obtenemos el centro de masa. Ahora haremos un ejercicio 2 que ya hemos hecho en clase para que no se ha quedado claro, pues quede más que la masa y el centro de masa de una lámina triangular con vértices 0,0, 1,0 y 0,2 y la función de densidad es 1 más 3x más y. Calculamos la masa, nuestra función de densidad 1 más 3x más y. Resolvemos la primera integral respecto a y más 3xy más y al cuadrado entre 2, evaluamos de 2 menos 2x, ya que el 0 es de chocolate. Resolvemos la segunda integral. Yo en este caso la constante la saqué para que me quedara pues más fácil. Entonces hubiera quedado